Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Soy Víctor González Quintanilla y hoy voy a tener un invitado especial para hablar de la exploración espacial, para hablar de los límites, para hablar de los nuevos horizontes, de las naves de los Sapiens. Sí, dentro de la exploración espacial hay algunos límites, pero que si los zanjeamos, si los pasamos, si los sobrepasamos, podríamos pensar en nuevos horizontes. Y siempre nos gusta invitar a uno de nuestros amigos, los Sapiens, que más sabe sobre el tema. Ahora iremos para allá, pero antes quiero mencionar una noticia de estas que suceden continuamente, y es que aquí en Cosas de Sapiens tratamos de estar enterados, porque esto es lo que desayunamos con nuestro primer café, las noticias que van saliendo en los portales importantes, y me parece que va mucho al tema, que también tiene que ver con una de las limitantes que tenemos para explorar más allá de las fronteras que hemos alcanzado a transgredir, y tiene que ver con unos gusanos que viven en la zona de exclusión de Chernobyl. Los gusanos microscópicos que se llaman nemátodos, unos organismos muy simples, microscópicos, viven en el ambiente altamente radiactivo de la zona de exclusión de Chernobyl. Recordemos que la planta nuclear de Chernobyl tuvo una explosión, derretimiento de uno de sus reactores con una gran explosión en abril de 1986. Y todas las personas que vivían alrededor del pueblo de Pripyat, en Ucrania, en lo que hoy es Ucrania, fueron evacuados, y Chernobyl fue evacuado, toda la zona fue evacuada, y ahí es tan peligroso para un ser humano que no se piensa que se pueda volver a habitarlo en miles de años. Porque hay elementos radiactivos en prácticamente todo el ambiente, quedó polvo radiactivo, se contaminaron de radiación las plantas, el concreto, el suelo, está todo radioactivo por ahí. Entonces simple y sencillamente lo que hicimos es ya no vamos a ir para allá. Pero los animales no respetan esta exclusión y pasan por la zona de exclusión y viven ahí en la zona de exclusión y han tenido algunos cambios, algunos de ellos lamentables, porque la radiación ionizante provoca mutaciones y las mutaciones pueden provocar cáncer. Pero unos investigadores, estudiando los diferentes tipos de mutaciones, encontraron que los nemátodos no estaban dañados por la radiación. ¿Esto qué significa? Bueno, para empezar, vamos a estar pendientes para ver por qué no tienen daño por radiación, y una vez que sepan por qué, y estos investigadores están especulando que es porque ya se han vuelto resilientes, es decir, no es que sean inmunes a la radiación, sabemos que la radiación ionizante afecta a cualquier célula viva, pero al parecer han desarrollado una capacidad de regenerarse. El hallazgo sugiere, según estos investigadores, que los gusanos son resistentes y capaces de adaptarse hábilmente a las condiciones que podrían ser inhóspitas para todas las demás especies. Entonces, este equipo de biólogos dirigido por Sofía Tintori de la Universidad de Nueva York dice que podría esta investigación ofrecer algunas nuevas ideas sobre mecanismos de reparación de ADN que algún día podría adaptarse al uso de la medicina humana. Y menciono esta noticia porque una de las limitantes para ir al espacio, para llegar más allá de, por ejemplo, la órbita baja de la Tierra, incluso más allá de la Luna, que la Luna no está tan lejos, está a 400,000 kilómetros, se llega en una semana. Pero si quisiéramos ir a Marte, necesitamos con las naves actuales meses para llegar. ¿Y cuál es el problema de esos meses? Bueno, además de que tenemos que llevar todo el sistema de soporte de vida, agua, alimento, oxígeno para toda la tripulación, tenemos que llevar también alguna manera para protegerlos. Y las naves están hechas de lo más ligero posible que aguante el viaje. No están selladas dentro de plomo para proteger a los viajeros de la radiación que hay entre el planeta Tierra y el próximo lugar a donde lleguemos, en este caso a Marte. Hay radiación en el camino, radiación del Sol y de muchas otras estrellas y muchos otros objetos en el espacio, a lo que le llaman la radiación cósmica. El bombardeo de partículas radiactivas altamente ionizantes sería implacable
y lo más seguro es que de esos 3 meses de camino las personas llegarían con ya envenenamiento por la radiación o por lo menos un daño en sus células y en su genoma, en el ADN de sus células, tal que a la postre les causaría la muerte. Esa es la máxima limitante. Si tú ves que en las películas se van los astronautas y pasan allá en Marte todo el tiempo como si nada, pues son películas. En realidad la limitación es que la radiación cósmica no ha sido resuelta. No podemos ir en este momento sin que nos llenemos de radiación y nos provoque mutaciones, cáncer y muerte. Pero parece ser que unos habitantes del planeta ya lo resolvieron, que son estos nemátodos de Chernobyl. Más adelante quizá empecemos a ver que los mencionan mucho. Los gusanos de Chernobyl ya saben o ya desarrollaron, evolucionaron, se adaptaron a una manera de regenerar sus tejidos después de que han sido expuestos a radiación ionizante. Probablemente por ahí encontremos la clave de cómo hacerle en nuestro cuerpo. Hasta el momento lo único que tenemos pensado hacer es, ni modo, nos vamos y tratamos de repararlo llegando allá con la medicina que tengamos, pero estos gusanitos puede que nos den la clave de cómo evitarlo. Los sapiens somos exploradores. En el camino de las cavernas a las estrellas vamos a necesitar nuevos vehículos, nuevas maneras de llegar, nuevos combustibles para impulsar esos vehículos, para llegar a nuevos mundos. En este episodio vamos a platicar con el ingeniero Rubén Bautista. Nos gusta invitar a nuestros amigos los sapiens, alguien que nos pueda ayudar a comprender de manera más profunda, completa y bien contextualizada sobre los temas que estamos hablando. Y el ingeniero Rubén Bautista, pues es uno de nuestros, hemos identificado aquí de nuestros académicos de la universidad, que fue por muchos años académico en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien tiene, ahorita les voy a platicar algo de su currículum, pero que nos puede ayudar a entender estas posibilidades y limitaciones actuales de las naves, de los sapiens, y sobre cómo podrían ser las próximas naves que nos permitan ser una especie interplanetaria. Entonces, pues con ese preámbulo, quiero darte para empezar la bienvenida, estimado ingeniero Rubén Bautista, bienvenido a Cosas de Sapiens. Gracias, gusto en saludarlos a todos. Pues el ingeniero Rubén Bautista, como dije, fue académico por más de 20 años en el Instituto de Astronomía y Meteorología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG. Tuvo condecoraciones especiales de parte de 2 presidencias por diseño de cohetería y de lanzacohetes, o sea, para que se den una idea, pero estuvo también dentro de la decena de candidatos para ser el primer astronauta mexicano. Estuvimos cerca, ingeniero, de irnos, de ser el primero que viajara fuera de la atmósfera terrestre. ¿Es así? Platícanos así muy brevemente, porque no siempre tenemos a una persona que estuvo involucrado en un proceso de selección de ese tipo. Un proceso abierto al público, a toda la persona que quisiera participar, tuvo la oportunidad de hacerlo. Se requería, entre otras cosas, tener un periodo de investigación para tener una formación de investigador. Participé junto con varios compañeros militares, de los cuales fueron seleccionados también por haber solicitado participar. De ahí participamos con cerca de 3,000 personas, entregados currículas, aceptados como tales y publicados. Luego de ahí se redujo la lista a 300, a 50, a 10, a 2, y con ellos se seleccionó al que debía haber ido, que era el mejor, que es el doctor Rodolfo Neri Vela. Excelente. Él fue el primer astronauta mexicano, uno de los primeros sapiens de estos rumbos que salieron de la atmósfera terrestre. Y es que, ingeniero Rubén, como ya te lo he platicado, ya sabes, en este podcast, además de comunicar la ciencia en general, la historia de la ciencia, de la tecnología, las actualidades que van saliendo también, nos gusta mucho el telón de fondo que siempre estamos contando, que es la historia de nuestra especie, de las cavernas a las estrellas. Así que ya entrando en materia, ¿cuál es, desde tu óptica experta, cuáles son los obstáculos para que en realidad podamos llegar de las cavernas a las estrellas? Los técnicos y los de organización. Platiquemos de eso, porque yo creo que eso es lo sabroso. El primer paso es creérnosla, soñar, pensar que probablemente pudiera ser. Es más fácil resolver con imaginación, pero la imaginación es más sencilla con información previa.
La primera actividad que tomó el hombre como para desplazamiento debe haber sido que alguien extendió una especie de objeto y estando montado en un tronco empezó a desplazarse en el agua. De ahí surgen leyendas como la de Ícaro, que él en búsqueda de volar, de desprenderse del suelo, hizo unas alas pegadas con cera, pero el sol se las fundió y entonces tuvo problemas. Su papá le había advertido que no, y a su vez, toda persona que tiene un nuevo desarrollo encuentra siempre el obstáculo por la resistencia al cambio de las personas del Homo sapiens, que dice eso no es posible hasta que se demuestre lo contrario. Y al demostrar lo contrario, entonces por ejemplo, con los cohetes. Cohete es un dispositivo que tiene todos sus elementos dentro de sí para poder utilizarlos y con ello obtener un desplazamiento. Y la historia de la cohetería se puede remontar al siglo XIX, al siglo IX. Referencias por escrito, por ejemplo, los mongoles en el año 1241 utilizaron cohetes para protegerse de sus enemigos. Y así sucesivamente fue progresando los propulsores y llegamos a la física newtoniana, en la cual nos establece 3 leyes fundamentales de que se aplican todavía en cohetería actual, pero ya no es tan aplicable en el propósito de la nueva cohetería, ya que utilizar propulsores químicos es notablemente costoso en peso y en resultados para poder pensar en romper la velocidad de la luz. El romper la velocidad de la luz, pues es posible, sobre todo con las nuevas ecuaciones que están provocando alternativas de estudio como lo son las ecuaciones de Alcubierre, del mexicano Alcubierre, que desarrolla una serie de matemática de cómo romper la velocidad de la luz o cómo hacer que nuestro marco de referencia, nosotros ahorita en la Tierra estamos desplazándonos a más de 100,000 kilómetros por hora. Y no lo sentimos porque estamos montados como si estuviéramos dentro de un automóvil. Viajar a la velocidad de la luz, Albert Einstein nos dice que es una constante, pero ya hoy en día dudamos de que él tenga razón. Entonces, ¿qué significa? Que hay que imaginar una nueva alternativa, una nueva herramienta. Todo esto resulta de nuevos pensamientos, de nuevos promotores de la ciencia que proponen soluciones que son aceptadas hasta que son demostradas. Entonces, por lo tanto, el Homo sapiens va a lograrlo. Por ejemplo, imaginémonos romper la velocidad del sonido. Esto no fue posible durante la Segunda Guerra Mundial a pesar del desarrollo de la aviación, sino que tuvo que esperarse hasta los años 50, 1950, hace solamente yo ya había nacido, que alguien pudo romper la velocidad de la luz, que logró que las hélices, que eran los que hacían el tornillo en el mar de aire terrestre, que rompieran la velocidad de la luz, fue todo un hito histórico. Pero al mismo tiempo hubo la oportunidad de utilizar turbinas que pues primero fueron rechazadas porque estaban demasiado costosas, que necesitaban nuevas tecnologías y necesitaban nuevas herramientas. Pero romperse la velocidad de la luz, del sonido, utilizando turbinas, esas tuvieron la oportunidad de desarrollo de tal manera que hoy en día se puede utilizar hipersónicas, es decir, turbinas que van varias veces la velocidad del sonido o varias veces el índice Mach de velocidad. Todo esto nos permite soñar y pensar, y debemos de hacerlo si es que queremos sobrevivir como especie. Porque, por ejemplo, pensar en llegar al planeta Marte con la velocidad actual, de un transbordador, pues son tiempos razonablemente largos como para pensar en tener una solución. No así si lo hacemos a la velocidad de la luz y entonces utilizamos únicamente
horas para poder llegar al planeta Marte, es más, menos de hora para poder llegar al planeta Marte, pero a su vez, si utilizamos la velocidad de la luz como límite, entonces necesitamos más de 4 años luz de distancia a la próxima Centauri. Es decir, necesitamos romper la velocidad de la luz, pensar en las nuevas herramientas y por lo tanto necesitamos sentarnos a pensar que podemos romper la velocidad de la luz, así como rompimos la velocidad del sonido. Sí, Todo esto, pues, es desarrollar la imaginación. Tenemos ahorita esta la oportunidad de dispersar comentarios que nos permitan pensar en romper la velocidad de la luz, y los que quieran meterse a romper la velocidad de la luz ya tienen referencias y están siendo llamados por las diferentes agencias espaciales, incluso la mexicana, de decir, ¿por qué no me ayudas a romper la velocidad de la luz? Sí, qué bueno que mencionas a las matemáticas de Alcubierre, porque es una propuesta de cómo pudiera encontrársele un atajo a toda esta que parecía ser la limitación o límite de velocidad en el universo. Y de hecho tuvimos ya a Miguel Alcubierre aquí en los micrófonos de Cosas de Sapiens explicándonos que él dice, ciertamente no tenemos en este momento la tecnología necesaria desarrollada, pueden pasar muchos años, pero es así como se va abriendo caminos, se van abriendo fronteras. Antes solo nos lo podíamos imaginar, ingeniero Rubén. Antes solamente decíamos, bueno, la luna está muy bonita, escribíamos poesías, canciones. Un día llegamos y ahora estamos pensando en el siguiente paso, en Marte. Y bien comentabas que en este momento, con la nave más rápida que tenemos, duraríamos meses en llegar. Y no nomás es por una cuestión de conveniencia o logística, pero pasar meses en el espacio tendría implicaciones para, por ejemplo, la salud. La radiación que hay entre nuestro planeta y Marte, y también la que va a haber allá, pero bueno, en el camino, pues el clima está muy difícil, digamos de así. Es un clima que no es compatible con la vida, o al menos con nuestra entidad biológica dentro de la que nosotros estamos. Es una radiación bastante fuerte, así que llegar más rápido es vital. Probablemente se necesite bajar de esos 3 meses a semanas por lo menos para que sea viable un viaje, ¿no? Y además, una cosa muy importante en la que tú tienes mucho conocimiento, y ya lo mencionaste de manera general, vamos a particularizar un poquito. ¿Cuál es la gasolina que se usa? De hecho, no es gasolina. Una rápida revisión, ingeniero, si nos ayudas a entender qué son los propelentes, cuáles eran los que se usaban antes, cuáles ya están usándose hoy, y cuáles crees que sean los que se usen en el futuro. Los propelentes iniciales fueron provocados por una pólvora negra. La pólvora, la palabra misma pólvora establece que se requiere tenerla suficientemente molida para manejar superficies específicas muy importantes. A su vez, esa pólvora se tiene la oportunidad, pensar en el triángulo del fuego, de que tenemos un oxidante a través del nitrato de potasio o salitre. Tenemos un comburente, es decir, un combustible llamado carbón, y con ello por eso le da el coloración negra. Pero necesitamos mantener la temperatura, y entonces el azufre es el que establece el establecimiento de la temperatura para que funcione como triángulo de fuego. Por lo tanto, al momento de que se inicia la reacción química de oxidarse el carbón, manteniéndose con la temperatura del azufre, entonces tenemos la oportunidad de desarrollar un propelente deflagrante. ¿Eso qué significa? La pólvora, dependiendo de sus ecuaciones, sobre todo si la sometemos a presión y volumen y temperatura como una constante, es decir, un agregado por ahí que en el mismo volumen tengamos una temperatura y un combustible, podemos detonar la pólvora como ocurre con los cohetes de feria. O para poder llevar ese cohete de feria que explote arriba, necesitamos una pólvora que se queme más lentamente. Entonces esto significa que las proporciones
entre oxidante, combustible y mantenedor de temperatura sea programado o sea ensayado para poder llegar a un buen resultado. Pero a su vez, no nada más es el azufre. Podemos utilizar, por ejemplo, polvos de aluminio. El polvo de aluminio, que químicamente es AlO3. Tenemos el aluminio, que puede mantenerse en la temperatura y evaporarse, sobre todo si está molido, sobre todo si tiene superficie específica adecuada, y con ello tener una pólvora que deflagre, que se encienda lentamente en forma programada del orden de los 2 kilómetros por segundo. ¿Esto qué significa? Que eso es lento. Sí es lento si hablamos de, por ejemplo, de otras mezclas donde ya interviene el nitrógeno. El nitrógeno empieza a ser utilizado en el siglo XIX, donde incluso el señor Nobel, utilizando la dinamita es una mezcla con nitrógeno, y el nitrógeno que en condiciones normales es ni para Dios ni para el diablo, es una sustancia que se mete en el proceso de combustión, provocando que exista separación entre las moléculas y con ello obtener un resultado explosivo, pasando primero por la nitrocelulosa. La nitrocelulosa es nitrar la celulosa y se vuelve pólvora sin humo, pero a su vez es una pólvora que podemos manejar más fácilmente y con un mayor rango de seguridad que la pólvora negra, ya que la podemos dimensionar en formas y modos que sea superficie específica en grado de pólvora, en grado de polvo, pero con superficies de combustión más controladas, de tal manera que un granito de pólvora de nitrocelulosa tiene perforaciones y se quema tanto por dentro como por fuera, y con ello se obtiene una deflagración, una combustión como si fuera gasolina con octanaje, para poder obtener una combustión programada. Pero siguiendo con los nitrados, entonces llegamos a nitrar el tolueno. Al nitrar el tolueno, entonces tenemos el TNT, trinitrotolueno, y con ello se obtiene un explosivo que no es tan conveniente para cohetería, no así para poder efectuar procesos rompientes. Pero buscando procesos rompientes, que sobre todo de uso minero, es que se llega a la nitroglicerina, es decir, nitrar la glicerina, y entonces siendo en estado líquido o manejable en estado líquido, y con ello ser mezclada con elementos que controlen la combustión de la nitroglicerina, le permite al señor Nobel establecer sus premios Nobel con su correspondiente dinero, y con ello obtener un explosivo que no nos resulta tan agradable para los motores cohetes. Sin embargo, en virtud de que se empieza a aprender del manejo del nitrógeno o de la hidracina, es decir, de las gasolinas con posibilidades de nitrógeno por ahí metido, entonces por eso es que se pueden obtener de combustibles nitrados, o bien poner, igual que el señor Nobel, proporciones adecuadas en la combustión, de tal manera que si utilizo nitrógeno y a su vez pólvora de doble base, podríamos decir que tenemos una pólvora de nitrogenada, pero que tiene una capacidad de combustión adecuada para obtener una acción y por lo tanto una reacción que nos permita lanzar cohetes. Si queremos todavía que sea más intensa la combustión, entonces podemos poner, como ocurre actualmente con los propelentes actuales, de triple base, es decir, donde el manejo de la combustión controlada de la nitroglicerina nos permite en un momento dado tener combustibles de triple base, sobre todo si utilizamos, entre otras cosas, algunos
polímeros o con plásticos como contenedores, haciendo las veces de que tengan carbón, nitrógeno y oxígeno, como son cualquier polímero, y entonces tener en esa forma la posibilidad de la galcit o combustibles galcitas para poder proyectar cohetes, o butadienos, es decir, otra vez polímeros como capsuladores o encapsuladores de materiales nitrogenados, y con ello poder obtener combustibles de cohetes con suficiente impulso específico como para pensar en cohetes como el Artemis. En el cohete Artemis viene una combinación de combustible sólido, como arrancadores, y combustible líquido, como agua, hidrógeno y oxígeno, que otra vez, dependiendo de la temperatura, volvemos a regresar al triángulo del fuego o al rectángulo del fuego utilizando la reacción química en forma ordenada, y con ello poder obtener combustibles químicos para poder impulsar nuestras naves. Pero combustibles químicos ya debemos de empezar a pensar en que son tantos kilos por proyectar, y las ecuaciones newtonianas regresan otra vez de que fuerza es igual a masa por aceleración. Podemos obtener grandes aceleraciones, pero proyectando movimientos de una masa programada. Por lo tanto, pensar en combustibles químicos para los viajes de larga distancia, de gran tiempo, ya no. Entonces debemos de pensar en combustibles donde utilicemos la luz como elemento en juego. Resulta que la luz es masa, la demostración son los agujeros negros, y al ser masa proyectada a velocidad de la luz, y como dice que la cantidad de movimiento es producto o multiplicación de masa por velocidad al cuadrado, entonces por ahí, utilizando ese concepto, podemos provocar que la masa acelerada a la velocidad de la luz nos puede generar un tipo de motor iónico, motor que ya también está pasando de las etapas de experimentación a etapas de aplicación. De tal manera que, por ejemplo, ya en 1995 logramos mandar cohetes iónicos. En el 2005 pasar de la órbita terrestre a la órbita lunar utilizando motores iónicos, o bien utilizar la otra ecuación de Newton que nos dice que masa 1 atrae a masa 2. Entonces el uso de los efectos gravitacionales lo utilizamos en las ondas Viajero, en las ondas Pioneer, donde utilizando la masa siendo atraída por otra masa, tenemos la oportunidad de jugar billar y lanzar naves que son desviadas como programe el matemático o el físico o el hombre, para poder tener trayectorias que nos permitan llegar a horizontes profundos. Con horizontes profundos utilizamos a Júpiter como un elemento de aceleración gravitatoria para que la sonda que exploró el planetoide Plutón tuviera la oportunidad de llegar únicamente por efecto gravitacional. Es decir, hay alternativas que podemos pensar en pasar de la hélice de tornillo a la turbina o álave de turbina, y con ello romper la velocidad del sonido, y por qué no, con luz, romper la velocidad de la luz. Con luz y con estos nuevos motores. Oye, ingeniero, así como ya pensando en que todo esto se va encaminando y sabiendo cuál es la historia que tú aquí nos puntualizaste de manera muy clara, la historia de la tecnología, del avance tecnológico que se va dando con disrupciones e innovaciones cada vez más frecuentes, ¿tú crees que vamos a ser una especie interplanetaria? Y en todo caso, porque yo creo que sí, ya lo estás diciendo en tus respuestas, pero de una vez te pregunto, y con esto yo creo que podríamos llevarlo, digamos, a traerlo a la base de este podcast, de la exploración espacial y de la historia de nuestra especie.
de las cavernas a las estrellas. Supongamos, ingeniero Rubén Bautista, supongamos que ya hicimos funcionar un sistema de propulsión con base, digamos, en la mecánica o en la matemática de Alcubierre, o un motor iónico como el que explicabas, que va aventando solamente los iones de luz a una velocidad que lo va acelerando poco a poco. Los fotones, sí, con campos magnéticos. Supongamos que ya lo hicimos funcionar de una manera eficiente y que ya podemos viajar a velocidades cercanas o incluso superiores a la velocidad de la luz. Nos abre nuevos horizontes. Ya no solo es ir a la Luna y Marte, la próxima frontera. Ahora supongamos que te invitan a ser parte del panel que sugiere a dónde ir. ¿A dónde vamos, ingeniero? ¿Cuáles serían esos nuevos horizontes? ¿Qué sería lo que vemos del otro lado? Resulta que ya está pensado esa situación y entonces la propuesta sería viajar por lo menos a 45 años luz. 45 años luz, necesitamos 45 años y bajamos a la velocidad de la luz. ¿Esto por qué? Entonces necesitamos romper la velocidad de la luz para ocupar menos de 45 años. Sí. Porque 45 años, ¿de qué edad lanzo al Homo sapiens en esa nave? ¿De qué edad es conveniente lanzarlo para que pueda viajar durante 45 años? Sí, necesitamos pensar en otra alternativa. Tenemos que reducir los tiempos para que el viajero alcance a llegar, ¿no? Para que le alcance en el tiempo de vida que tenemos los Homo sapiens de la Tierra hasta el momento, pues tiene una limitación de, a lo mejor medio siglo es demasiado, tendrían que ser 2 generaciones en el camino. Y 45 años luz, ¿por qué? Esto digo, yo me supongo que estamos hablando de las próximas estrellas que ya hayamos identificado con telescopios que tienen planetas potencialmente habitables, ¿es así? Y que ya son aproximadamente 60 planetas habitables según la Organización Internacional de Planetas Extrasolares. Ya está localizándose que tengan dentro de nuestro egocentrismo la misma calidad de parámetros que nos permitan sobrevivir por temperatura, por oxigenación, por gravedad, por gravedad, por diferentes motivos, que sean planetas habitables por la especie humana. Pero a su vez, vamos a suponer que son 45 años luz. Necesitamos romper el sistema de transmisión de información, porque si ahorita lanzamos la información a la velocidad de la luz, tardaríamos en 45 años en decirle hola. Si él decide contestarnos por método de comunicación actual, él nos decide, sí, estoy bien. Tarda otra vez 45 años en viajar, entonces sabríamos la respuesta en 90 años. Entonces, por lo tanto, necesitamos también pensar en romper la velocidad de los sistemas de comunicaciones radiales de los diferentes tipos, no solamente en cohetería, sino también en la comunicación de la información. Sí estoy a gusto. Ah, qué padre. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar ese informe? Sí, el puro decir, ya llegamos bien, pues duraría 45 años en llegar y luego responder los otros 45 años, pues más rápido ir con esa misma nave. Son cosas que vamos a enfrentarnos cuando sea el momento de decir, ya tenemos la capacidad de llegar. Esos 60 planetas extrasolares identificados con condiciones cercanas o aptas para la vida del Homo sapiens, ¿son dentro de este rango o este perímetro de 45 años? Dentro de los 45 años, porque si son 100,000 millones de estrellas en la galaxia Vía Láctea y decidimos explorar cada una 10 segundos, 100,000 millones por 10 segundos representa un gran número de años de investigación. Entonces, por lo tanto, necesitamos también romper o pensar en distancias más cortas con las herramientas actuales para poder encontrar esos probables candidatos, y ya se han estado encontrando, puesto que ya se tienen sistemas satelitales dedicados a la búsqueda de condiciones de vida para el ser humano cercanos en el propio brazo de Orión, al cual pertenece el sistema solar dentro de la Vía Láctea. Y por eso únicamente 45 años luz
no 100.000 años luz como es el diámetro de la galaxia Vía Láctea, pero esto es con las herramientas actuales. Pensar en esto, en el año 2000, que fue cuando en el Instituto de Astronomía y Meteorología tuvimos la oportunidad de comentar esto, pues era un sueño. Hoy en día no, hoy en día ya se tienen las herramientas para poder visualizar, leer, recibir la información de condiciones de los más de 60,000 candidatos de planetas extrasolares o fuera del sistema solar, de los cuales ya por lo menos 60 sabemos que tienen condiciones en la cual el ser humano, el Homo sapiens, tiene la oportunidad, con sus parámetros, con sus necesidades de temperatura, combustible, gravedad, agua, alimentos, hidrocarburos, para poder tener la oportunidad de sobrevivir, pues ya por lo menos son 60 candidatos, entonces ya tenemos 60 probables destinos a una distancia de 45 años luz. Yo creo que eso es una buena manera de ampliar los horizontes, por lo menos en este momento es imaginario, pero con base en lo que va avanzando nuestra especie. Hace 500 años hubiéramos tardado semanas en llegar de Londres a Japón, y hoy ese vuelo me parece que toma 8 horas. Entonces, no es tan descabellado, y además el avance de la ciencia y la tecnología, de la innovación tecnológica y la tecnología necesaria para nuevos vehículos, va cada vez acortando más la próxima etapa o el próximo escalón para avanzar. Así que estos 60 planetas, a lo mejor deberíamos hasta de aprendernos cuáles son y cómo se llaman, porque probablemente nos toque todavía ver próximamente que los observamos mejor, les ponemos más atención, porque puede que sea nuestra próxima parada. Rubén Bautista, ingeniero Rubén Bautista, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu explicación, haber estado aquí con nosotros en Cosas de Sapiens para tener un poquito más una idea acerca de cuáles son las herramientas, las limitaciones y las perspectivas reales de la exploración espacial, de las herramientas con las que los sapiens podemos viajar. Antes era a pie, después nos subimos en bestias, después inventamos bicicletas, más adelante motocicletas, automotores de combustión interna, después aviones, helicópteros, cohetes, drones también. Y todo esto estamos hablando de vehículos en donde podemos ir nosotros encima de ellos. También hay vehículos que nada más los mandamos a revisar, pero estamos hablando aquí de misiones tripuladas. Y muchas gracias por acompañarnos, Rubén, para hablar un poco más acerca de las naves de los Sapiens. Le vamos a poner atención a esos 60 planetas que dices, porque yo creo que alguno de esos va a ser la próxima parada para nuestras misiones en un futuro no muy lejano. Muchas gracias. Recordemos que la primera decisión para poder resolver un problema es imaginarlo, y se puede imaginar mejor con información, y por eso es la importancia de este programa. Excelente, muchas gracias. Sí, yo siempre digo que el camino del Sapiens es pensar, planear y actuar, y es muy importante imaginar primero. Imaginar, yo creo que es la primera parte de pensar, porque primero es la primera chispa de nuestro comburente cognitivo para poder pensar, planear, actuar, y después revalorar y volver a empezar, porque así es como hemos ido avanzando y cada vez son menos los años necesarios para vencer el próximo obstáculo. Ingeniero Rubén Bautista, muchísimas gracias, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos en Cosas de Sapiens. Aquí estaremos siempre a sus órdenes. Muchas gracias, y muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las redes sociales. Estamos como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.